Meditando su palabra de la Biblia Jerusalén en el Antiguo Testamento del libro primero de los Reyes. Iniciamos el estudio de hoy desde el capítulo 11 en adelante. La sombra del reino. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de las hijas del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de los pueblos de lo que había dicho Yahvé a los israelitas. No os unáis a ella y ella a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ella por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesa y 300 concubinas. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros ídolos, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David, su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los sidonios, y tras Milcón, abominación de los amonistas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé como David su padre. Por entonces Salomón edificó un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcón, abominación de los amonistas. Lo mismo hizo con todas las mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había dado instrucciones sobre esta cuestión, que no marchará en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón: por haber actuado así y no haber guardado mis alianzas y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya. En atención a David tu padre, lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo, en atención a David mi siervo, y a Jerusalén que he elegido. Yahvé suscitó a Salomón un adversario, Hadad el edomita, de la estirpe real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, Joab, jefe del ejército, subió a dar sepultura a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó en dirección a Egipto junto con algunos hombres edomistas. De entre los siervos de su padre, Hadad era entonces un muchacho joven. Partieron de Madián y llegaron a Farán. Tomaron consigo hombres de Farán y llegaron a Egipto. Ante el faraón, rey de Egipto, quien le dio casa, le prometió sustento y le concedió tierra. Hadad encontró gran favor de los ojos del faraón, que le dio como mujer a la hermana de su mujer, la hermana de la gran dama Jafenes. La hermana de Tafenes le dio a luz su hijo Genubat, y
Tafene lo crió en la casa de Faraón, y Genubá vivió en la casa de Faraón con los hijos de Faraón. Cuando Hadad se enteró de que David había reposado con sus antepasados y que Joab, jefe del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: dame la despedida para que pueda regresar a mi tierra. El Faraón le dijo: ¿qué te falta aquí a mi lado para que trate de ir a tu tierra? Él respondió: nada, pero dame la despedida. Hadad regresó a su tierra. El mal hecho por Hadad consistió en rechazar la autoridad de Israel y reinar en Edom. Dios le suscitó otro adversario, Rezón, hijo de Eliadad, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba. Se le unieron algunos hombres y le hizo jefe de banda en el tiempo en que David lo mató. Fueron a Damasco, se instalaron allí y establecieron un reino en Damasco. Fue un adversario de Israel durante toda la vida de Salomón. Jeroboam era hijo de Nebat, efrainista de Seredat. Su madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa. Estaba al servicio de Salomón, pero alzó la mano contra el rey. Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía el Milo con objeto de cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre. El hombre aquel, Jeroboam, era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y le puso al frente de todas las levas de la casa de José. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo, estando los dos solos en el campo abierto. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: toma 10 jirones para ti, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: rasgaré el reino de mano de Salomón y te daré 10 tribus. Las otras tribus serán para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarte, diosa de los Sidonios, ante Camó, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los amonistas, y no ha seguido mis caminos, haciendo lo que es justo a mis ojos, ni mis decretos, ni mi sentencia, como su padre David. Pero no tomaré todo el reino de su mano, lo mantendré como príncipe todos los días de su vida, en atención a David mi siervo, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de mano de su hijo y te lo daré. Las 10 tribus daré a su hijo, una tribu para que a David mi siervo le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner allí mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre 4 veces, será rey de Israel. Si escucha todo cuanto yo te ordene y anda por mi camino y hace lo recto a mis ojos, guardando mis decretos y mis mandamientos,
como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable como se la di a David. Te entrego Israel y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam emprendió la huida a Egipto junto a Sosá, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo cuanto hizo y su sabiduría, no están escritos en este libro de los hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre toda Israel fue de 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam reinó en su lugar. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem con objeto de proclamarle rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron de Roboam diciendo: tu padre hizo pesada nuestro yugo, aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos. Él le dijo: marchaos todavía durante 3 días y volved luego a mí. El pueblo se fue. El rey Roboam se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste: ¿cómo me aconsejáis que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron: si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y le sirve a ellos y le ofrece buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: esto debe contestar a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesada nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Esto debe contestar: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigo, yo os azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam, como había dicho el rey: volvé a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado, y le habló según el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesada vuestro yugo, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigo, yo os azoto con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahía de Silo. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé.
a tu tienda Israel. Mira ahora por tu casa David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en la ciudad de Judá. El rey Roboam envió entonces a Adonirán, jefe de la leva, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir de Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. La palabra de Dios se dirigió a Semaía, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y al resto de los pueblos, y dile: así dice Yahvé, no subáis a combatir con vuestros hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues por mí se resolverá este asunto. Ellos obedecieron la palabra de Yahvé y dieron la vuelta y se fueron conforme a lo dicho por Yahvé. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín y residió en ella. Se trasladó de ella y fortificó Penuel. Jeroboam se dijo en su corazón, ahora podría volver el reino a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificio en el templo de Yahvé en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos, instituyó sacerdotes de común del pueblo que no era descendiente de Leví. Estableció Jeroboam una fiesta en el mes 8, el día 15 del mes, al modo de la fiesta de Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificio a los becerros que había hecho. Estableció en Betel sacerdote para los lugares de culto que había instituido. Subió al altar que había edificado en Betel el día 15 del 8 mes, el mes que ideó por su cuenta, e instituyó una fiesta para los israelitas, y subió al altar a ofrecer incienso. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel bajo orden de Yahvé en el momento en que Jeroboam estaba en pie sobre el altar, dispuesto a quemar incienso. Por orden de Yahvé gritó al altar diciendo: altar, altar, así dice Yahvé, un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto,
a los que queman incienso sobre ti, se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso, diciendo: este es el signo y el portento que Yahvé ha decretado. El altar se hará pedazo y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba sobre el altar de Betel, extendió Jeroboam su mano desde lo alto del altar, diciendo: prendedlo. Pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazo y la ceniza que había sobre el altar quedaron esparcidas, conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios, para que mis manos pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé, y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios: entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey: aunque me diera la mitad de tu palacio, no entraré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado a través de la palabra de Yahvé. No comerá pan ni beberá agua, ni volverá por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino. No volvió por el camino por donde había venido a Betel. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre le preguntó: ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a su hijo: aparejadme el asno. Aparejaron el asno y se montó en él. Fue en pos del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios: no comerá pan, ni beberá agua, ni volverá por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé, diciendo: hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido de Judá: así dice Yahvé: ha desobedecido la voz de Yahvé y no ha guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que ha vuelto y ha comido pan y bebido agua en el lugar del que te dijo: no comerá pan ni beberá agua. Por ello tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados,
Después que hubo comido y bebido, le aparejó su asno al profeta al que había hecho volver. Este partió y un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino, el asno de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo ha entregado al león que lo ha destrozado y matado, según la palabra que Yahvé le dijo. Habló a sus hijos diciendo: aparéjenme el asno. Se lo aparejaron. Marchó y entró el cadáver y encontró el cadáver tendido en el camino, y al asno y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había descuartizado al asno. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el asno y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. Ay, hermano mío. Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que el hombre de Dios está enterrado. Donde están sus huesos, poned los míos, porque se ha de cumplir la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Tras esto, Jeroboam no se volvió de su mal camino, siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común a todo el que lo deseaba. Lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición, y exterminó de la superficie de la tierra. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros en una forma personal y directa. Está escrita y traducida en diferentes idiomas, culturas, históricamente y cronológicamente ordenada en una inspiración divina de Dios a los hombres para la edificación espiritual de las naciones. Es la palabra de Dios, la eficacia de la esencia de el Dios transmitido en palabra para la observancia de la grandeza de Dios Padre, de cómo podemos ver, descubrir, entender el amor que Dios Padre tuvo a la humanidad para, a través de Jesucristo, en el sacrificio de una cruz, pudiera darnos la salvación a todo aquel que la quiera aceptar y seguirla y mantener esa salvación para la gloria de Dios, y guiados por el Espíritu Santo hacia la meta de Jesucristo en una tierra que anda perdida. El hombre y su naturaleza que se aparta de Dios Padre amoroso y encuentra el sufrimiento
en situaciones y condiciones que se convierten en fuego, pero fuego que quema, y espina que cortan la piel y hace brotar la sangre, porque el pecado nos separa del Padre. Y al estar aceptando la salvación gratuita que Jesús dio al abrir sus brazos en una cruz y aceptar una crucifixión, nos salvó de sufrir en el fuego eterno del infierno y de padecer desde la demostración de una corona de espinas para tener pensamientos sanos, de una crucifixión en cruz para clavar nuestro pecado y de traspasar nuestra carne con un clavo en las manos y los pies para que las obras de nuestras manos sean puras y los pies por donde vayan nuestros pies sean sanos, y un corazón que recibe una flecha que le abre y le saca agua y sangre como para sanarnos y salvarnos con su sangre, y al bañarnos en esa agua nos purifiquemos y aceptemos una salvación por gracia perenne y por siempre. Y para recompensa de esa salvación nos ofrece el consuelo del Espíritu Santo para que no estemos solos y podamos resistir a la fuerza negativa que nos aparte del camino correcto, y todo aquel que clame a Él pueda ser escuchado, porque una relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo solo se puede tener a través de Jesucristo y en el camino correcto de una crucifixión del hombre viejo y malo, pecador, a un hombre en sentido, discernimiento, inteligencia hacia una correcta disciplina.